Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a su canal. Y bueno, pues como ustedes ya lo vieron en el título del video, el día de ayer se anunció un concierto sorpresa por parte de Paul McCartney en el Bowery Ballroom, esto en Nueva York. Y bueno, así como lo escuchan, era un concierto sorpresa, no se planeó, no se avisó con anticipación. Tan fue de sorpresa que los boletos no se sacaron a la venta de manera virtual, no hubo venta virtual, todo fue venta física, pero ojo porque los boletos solamente estuvieron a un precio de $50, aproximadamente 1,000 pesos mexicanos. Y bueno, pues la condición era esa, que no podían hacer reservaciones, sino que era todo venta física. Tenían que llegar al lugar, comprar sus boletos y los primeros que llegaran pues iban a tener su acceso. Un lugar para 575 personas aproximadamente, que es el cupo de este lugar. Y bueno, pues entre algunas de las cosas que se mencionaron es que se prohibió el acceso con teléfonos celulares, porque obviamente era un concierto íntimo, era un concierto sorpresa y realmente la idea era que no se difundiera o no se compartieran imágenes de este concierto. Así es de que pues indudablemente las filas de personas para poder adquirir un boleto pues fueron largas, pero bueno, ¿para qué les cuento? Vamos a ver esta nota. Well, yeah, can you imagine about 545 people fit inside the Bowery Ballroom? And tonight they will see Sir Paul McCartney at around 6:30 tonight. Now, this was a last-minute surprise show that McCartney announced on his social media and in a text chain at around noon today. And by 12:30, well, the tickets were sold out. You had to come here in person to get them. But let me show you the line here behind me. This is the line of people who actually have those tickets. Some of the people say they got here by like 12:13 to get those tickets. There are still other people standing on another line here, hoping by some miracle that they will be able to get in. Now, we have some video from around 3:45 this afternoon when Sir Paul McCartney arrived, pulled right up here in front of the Bowery Ballroom, got out, went in. People asked him what he was expecting for tonight, and he answered with just one word: fun. Now, we spoke to some of the people here who were able to get those tickets, and they described how they did it. This is the first time it was associated with the show, and 12:01 the text came in. I FaceTimed and we both just bolted down here from our respective places. All directions, bicycles, cabs, I took a bike, cars, took a car. people running down the sidewalk. I got here at 12:13 and people were just running from all directions. Yeah, running for those tickets. Now, you're looking live right now. There's a gentleman out here on the sidewalk actually singing some Beatles songs for the people who are not yet inside or perhaps cannot get into this show. Now, no cell phones are allowed. They are taking them at the door. We did hear Paul McCartney inside rehearsing. There was a sound check going on, but now the music is quiet, and these people here are some of the first in line waiting to get in for the show, which again starts at 6:30. We are live here on the Lower East Side. Eileen LaPalmer, Pix 11 News. Y bueno, como siempre, como en cada evento, como en cada concierto a donde llega Paul McCartney, pues indudablemente los rumores sobre reventa no se hicieron esperar. Hubo gente comentando, esto se compartió en redes sociales, se compartió en grupos de WhatsApp. Hubo gente que llegó a revender su boleto hasta en $500, según esta información difundida en redes sociales. Pero, pues bueno, voy a compartirles algunos videos de la llegada precisamente de Paul McCartney a este Bowery Ballroom para que ustedes se den una idea de cómo fue la llegada de Paul a este recinto. There he is. Hey, Paul! Hey, Paul! Paul! Paul!
Son las 4:10 de la tarde acá en Manhattan y lo que acaba de ocurrir es indescriptible. Por favor, miren. Se abrió una puerta y yo estaba con el celular encendido en todo minuto y logré captar a Paul McCartney. No solo eso, Paul McCartney y su guitarrista saludan, miran a la cámara y saludó Paul McCartney. Una situación absolutamente fortuita que se vivió aquí hace solo unos segundos de que yo estoy haciendo este relato aquí en la ciudad de Nueva York. Y bueno, como generalmente suele ocurrir, el setlist pues fue filtrado a los pocos minutos de que concluyó el concierto. Y bueno, pues el setlist incluye A Hard Day's Night, Letting Go, Got to Get You Into My Life, Let Me Roll It, My Valentine, 1985, Maybe I'm Amazed, I've Just Seen a Face, From Me to You, Mrs. Vanderbilt, Blackbird, Come On To Me, Jet, Obladi Oblada, Get Back, Now and Then, Lady Madonna, Let It Be, Hey Jude y Golden Slumbers. Un show que realmente pues duró poco más de una hora, pero que indudablemente pues habrá dejado satisfechos a los espectadores que tuvieron ese privilegio de poder acudir a esta presentación sorpresa de Paul McCartney. Así es de que, pues bueno, este fue el setlist de este show privado y show sorpresa. Y bueno, pues hasta aquí dejamos este video. Indudablemente pues fue la noticia del día de ayer. A partir de que se difundió esta información, pues los fans estuvimos muy al pendiente de qué era lo que iba aconteciendo durante todo el día y la noche. Y bueno, pues esta es la información que surgió de este show. Esperemos que más adelante pues puedan surgir videos o salir videos a la luz de este concierto, de esta presentación. Yo me despido por esta ocasión agradeciéndoles a los nuevos suscriptores. De verdad, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Éxito en todo lo que hagan. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.